Es un émulo de Ulises. De hecho, como veis, se disfraza con ese nadie, como hace también Ulises en la cueva de Polifemo. Es un joven poeta inestable, como se declara en otro de los textos, en otro de los poemas, y yo creo que y simplemente uno de los poetas que campan por este libro, porque, como decía Elizabeth, hay varias voces. Son poetas que están compartiendo, que están rivalizando también, y lo que más me gusta a mí de este juego, de este libro, perdonad, es que quizá ninguno de ellos sea yo. Ya, sí. Bueno, es que eso eso ya lo veréis cuando leáis el libro, ¿no? Pero a mí me gustaría muchísimo, yo también, al haber estudiado filología hispánica, me gusta mucho ir analizando los diferentes estilos, ¿no? Y realmente son muy distintos, y tienes la sensación de que hay diferentes poetas aquí mismo, incluso diferentes narradores, o sea, el narrador también, hasta qué punto es el personaje o el personaje es el narrador. Yo también me pregunto eso, pero me gustaría muchísimo que nos recitaras un poema que nos haga ver un poquito el estilo tan distinto, ¿no?, de estos dos poetas. Vale, de acuerdo. Y las diferentes voces. Claro, El libro está estructurado en 4 secciones. Cada una de ellas correspondería a uno de esos poetas. La primera sección se llama El corazón es una duna fósil, que consiste en un cuaderno rojo hallado abandonado en las calles de Barcelona. Lo encuentra uno de los personajes del libro, porque antes de hacer la lectura me gustaría resaltar esto, que me parece muy importante. Es un libro publicado en una colección de poesía, porque contiene poemas y poetas, pero es un poemario atípico. Los poemas son la mayoría muy narrativos, luego hay supuestas canciones. La segunda sección se llama Canciones de la deriva, que son las canciones, esta primera que os he leído de Marcos Sima. Hay una tercera parte que se llama Prosas de la deriva, donde va hablando de esa relación que hay entre los diferentes personajes. Es la narración del viaje de Marcos Sima con sus compañeros el Sapo, Aronis el griego, el facultativo, etc. Y una tercera parte que se llama Relictos, que son poemas mucho más sintéticos, apenas esbozos, como ideas para trabajar, pero que se han quedado en piezas, en repuestos sin usar. Y no se nos dice exactamente a quién corresponde esta cuarta sección. Yo creo que ahí es muy importante el concurso del lector, de la lectora, para terminar de decidir a quién atribuye esos poemas, ¿no? Porque se puede hacer leyendo el libro. De la primera sección, El corazón es una duna fósil, os voy a leer precisamente el poema que lleva ese título. Son los poemas más narrativos, más reflexivos y más extensos también. El corazón es una duna fósil. Su lento avance desafía el tiempo. Así se ve con algo de distancia. Destaca entre las pitas, las chumberas, tomado por lagartos y verodes. Recaba todo el sol de la ensenada, donde relumbran nácar y cristales. Así brilla el albur de los afectos, la huella dura del amor rampante, la huella endurecida del amor, la huella erosionante, la huella cincelada por el viento, la huella espuma recamada encaje, la huella beso, cicatriz, promesa, la huella te odio, quiero estar contigo, la huella nada vuelve a ser igual. El corazón como una duna expuesta al sol y a la salinidad del aire,
transido de dolor y escarabajos, refleja anhelos, sueños preteridos, reverbera deseos espectrales, amarillea bajo una luz incruenta que cauteriza el trazo del paisaje. Así se inflama cuando cae la noche, se acuesta como un animal herido, presencia en el confín de la herradura, presencia desvelada, desafiante, jamás duerme ni aparta la mirada del pinar donde bailan las hogueras. Cuando el fuego se extingue, él tiene frío. Cuando el frío se extingue, él tiene luna. Cuando la luna cae, él desfallece. El corazón, como una duna en llamas, flamea su fulgor petrificado, ajeno al batir de las mareas, al mar que aún no entiende qué ha ocurrido, en qué feraz momento de la aurora la arena se tornaba incomprensible, pugnando por diluir la dura costra que cubre al corazón acantilado. Las lomas se retrepan espantadas, se mesan los barrones erizados, derrama su resina aquí el lentisco, su copo singular el azufaifo, y estremece su emblema ya el palmito. ¿Quién ha de amar un amor salobre? Un corazón de roca, un corazón, corazón impenetrable. Así ha de ser tu corazón, te dices, pisando la aventura y la desdicha, varadas en la luz de genoveses. Un amasijo de imposturas, formas caprichosas, viruelas, podredumbres y conchas de crustáceos atrapados junto a signos grabados, inscripciones, certificando el uso y pervivencia de los pueriles ritos del amor. Un corazón ilustre y levanta acta de una pasión quizás aún vigente, rubricada por sendas iniciales que buscan desafiar al tiempo esquivo. Así ha de estar tu corazón, te dices, cuajado de señales, jeroglíficos, la huella inclemente de todo amor. Ese es un texto de la primera parte. Os leo también una de las canciones de La Deriva, que se llama Las señales. Viví lentas mañanas de esplendor, amodorrado sobre el mar Tirreno, cantaba mi canción de soledad. Tirado en la cubierta como un náufrago, un brazo descolgado por la aura, cantando mi canción de soledad. Mecido a la deriva como un sueño, olvidado del mundo y de su afán, cantando mi canción de soledad. Ajeno a los fastos del amor, creía que era libre, sin embargo, cantando mi canción de soledad. Seguía prisionero del deseo, dormido pero atento a las señales, cantando mi canción de soledad. En vetas irisadas de verdel y aromas suspendidos en el viento, cantando mi canción de soledad. De pastos que se encienden en la noche y las fosforescencias de un delfín, cantando mi canción de soledad. Viví. Sin duda amé, perdí, olvidé. Anduve a la deriva como un náufrago, cantando mi canción de soledad. En las prosas de La Deriva, la tercera sección, ese momento donde todas las secciones quedan interconectadas. Os leo, no sé si es el momento de leer este texto ahora, pero bueno, luego podemos... Sí, bueno, podrías leerlo ahora, si es cierto. Luego comentamos. Sí, luego, bueno, pero os adelanto un poquito algo. José siempre procura que cada libro sea distinto, completamente distinto a los demás. Y lo que me gusta desde lo que es diferente, por lo menos de este libro, es que hay tanto prosa poética como poemas más clásicos, ¿no? Y ahora José nos va a leer una de estas prosas poéticas. Se llama Placer abisal sardobalear. No había viento, no nos movíamos, no hablábamos entre nosotros. Estábamos sumidos en una densa burbuja de humedad. Aseguré una amarra a la cornamusa. La descolgué por la popa. La veía deslizarse en nuestra estela como una serpiente marina. Obedeciendo a una orden atávica, uno a uno nos sumergimos en el azul cobalto.
Asiéndonos de la soga nos dejábamos llevar como frutas ensartadas. La ausencia de viento aparente en la cubierta bastaba para arrastrarnos sobre la piel del mar profundo. Hacíamos el muerto sin hablar, cada cual inmerso en sí mismo, con 4000 metros de agua debajo de nuestros cuerpos. Con el agua negando mis oídos, tú eras el rumor de mi mente. Pensaba en escribirte que nada de esto tendría sentido si tú no estuvieras al otro lado y si yo pensara que tú igual quieres leerme y que esa es la forma que tú y yo encontramos de estar juntos por ahora, contra toda marea, contra todo abismo, contra ti y contra mí también, siendo ti todo lo que no me contiene y siendo mí todo lo que arrastro conmigo y que resulta del todo insignificante si no te encuentro, y sobre todo, si te encuentro, y el silencio deja de ser un percutir de teclas indiferentes y adquiere cualidad de respiración, fluir de saliva y de sangre, temperatura de piel y calidad de certeza que no precisa ser formulada. Flotaba sobre una cima, flotaba sobre mi nombre. Ojalá todo fuera cierto, pensaba estirado sobre 4000 metros de profundidad. Ojalá todo fuera un sueño otra vez. Aflojé la mano. Ojalá todo se cumpliera. Solté la amarga. Y es que además en este libro no solo es diferente en cuanto a la exploración de diferentes formas, sino que es que se cuenta una historia. Aquí está hablando Marcos Sima. De hecho, Marcos, este poeta inestable, embarca, ¿no? Creyendo que se aleja para siempre. Dice, creí que me alejaba para siempre, pero no importa cuánta velocidad le imprimamos a la huida, no importa lo lejos que creamos haber llegado, la vida termina siempre por darnos alcance. Y es un poco, y bueno, tiene esa intriga también, ¿no? Para ser un libro de poesía tiene su historia, su intriga, y hay que seguir la historia de este Marcos Sima. Si se curará de esta pasión o no, no lo sabemos hasta que terminemos el libro. Marcos Sima es marinero, ¿verdad? Sí, es un marino. Marino y poeta. Porque los términos que utilizas son totalmente marineros. Sí, sí. Exacto. Sí, es un poco... Es lo que decía al principio, que él se identifica con Ulises y está haciendo ese viaje, ese recorrido por el Mediterráneo, ¿no? Y de hecho la Odisea está muy presente en el libro. Sí. Se menciona a Calipso, bueno, luego os voy a cantar algo sobre Calipso. Sí. Se menciona a Polifemo, a Circe. Tiene esa presencia tan importante, ¿no? Él se ve a sí mismo como un Ulises, ¿no? Que es el hombre de las 1000 caras, que por eso es todos los hombres, ¿no? Y luego hay otra cosa que también me parece que es interesante comentar, y es que especialmente, no solamente, pero especialmente en las prosas, los textos tienen como título el nombre de un lugar, que es donde sucede ese episodio. Claro, son lugares, como os decía, que se pueden ver sobre un mapa, pero es un escenario no solamente exterior y de fondo. El mar es un escenario cambiante, pero es también una especie de reflejo del momento personal que él está viviendo, de lo que él está narrando, ¿no? Es la descripción de sus emociones, reflejadas en cada sitio. Sí. Yo, en cuanto a la forma tuya de escribir, yo sé que consideras la poesía como una visita, ¿no? Pero que al mismo tiempo trabajas muy despacito, muy despacito. Cuanto escribes reposa, ¿verdad? Necesita un tiempo de reposo y de elaboración. Pero yo tengo esta curiosidad, ¿no? ¿Cómo surge esta deriva? ¿Cómo surgen las prosas? ¿Cómo surgen los poemas, las diferentes partes? ¿Surge distinto, separado y luego tú lo vas uniendo como sueles hacer normalmente? ¿O surge de una forma distinta? Creo que ha sido un poco de las dos maneras. Me explico. Cuando empecé a hacer... Bueno, los primeros textos compuestos que aparecen en el libro son poemas, que ya estaba escribiendo sin tener un fin, sin tener un proyecto, ¿no? Sin saber hacia dónde iba. Pero de repente me di cuenta de que estaba escribiendo cosas muy diferentes, muy diferentes, también muy diferentes con relación a lo que había escrito anteriormente, ¿no? Y me apeteció mucho investigar por ahí, empezar a tirar del hilo y ver a dónde me llevaba, ¿no?
esa fue la forma en que fui ideando una historia de poetas que rivalizaban, que competían, que se acompañaban también de alguna forma, que estaban compartiendo. Veía que estaban compartiendo porque era en mi aliento, en mi impulso, existían esas tensiones, ¿no? Y al final terminó siendo La deriva de Marcos Sima, ya como un juego firme, al que me había entregado en todas las consecuencias, ¿no? Mira, aquí tengo un poema, antes que estábamos hablando de las diferentes voces, que a mí, bueno, me hace siempre sonreír, porque realmente José, por lo menos lo que he leído yo de él, no suele escribir de esta manera, ¿no? Entonces dice, la poesía. Dice, la poesía, pensé, quizás sea la forma que tiene Dios de cagarse a gusto. Y bueno, lo puedo relacionar más con el tipo de poemas que escribo yo, ¿no? Pero quiero decir que es que hay voces muy diferentes, son muy diferentes, desde estos endecasílabos que nos ha leído al comienzo, ¿no? Estos poemas tan construidos con una fluidez, endecasílabos tan bien elaborados, tan pensados, ¿no? Como suele escribir así despacito, ¿no? Piensa mucho, y sin embargo este poema de lo de cagarse a Dios, o sea, es que es muy diferente, es muy distinto. Y luego las canciones, ¿no? Que son unos métodos igual más tradicionales de canción, ¿no? Diferentes, ¿no? Las canciones de Marcos Sima. Luego, en cuanto a los lugares de los que nos has hablado, ¿son lugares de ficción o son lugares en los que están escritos los textos? No, no son lugares de ficción y no están escritos ahí los textos. No y no. He dicho no. Bien. No, los lugares existen, muchos son muy conocidos por todos, quiero decir, son lugares que cualquiera puede haber visitado, como Mahón, por ejemplo. Hay un episodio que sucede en un lugar en el puerto en Mahón, o hay, bueno, ahora mismo no recuerdo, Deia, ¿no? También sale. Deia, Delfos, efectivamente. Sí, Deia, Atenas, Delfos, tienes Misira, Bañara, Calabra, Ustica, bueno, incluso las Azores, Barcelona. Es una deriva mediterránea de un vasco. Sí, efectivamente. eso es. Y este texto, esa prosa que os he leído, que llevaba por título Placer Abisal Sardo-Balear, es el nombre que recibe en la carta de navegación una sima que hay entre Baleares y Cerdeña. Sí. O sea, que también existe. Sí. No puede estar escrito desde ahí. Eso, sí, hablando de poetas, también no se dice exactamente, no se dice, pero aquí uno de los textos, una de las prosas es Carta a un poeta ausente, ¿no? Y esto se desarrolla en Barcelona, ¿no? Y bueno, no se dice, pero realmente yo entiendo que es Roberto Bolaño, ¿no? El que está aquí detrás. De hecho, una de las citas con las que comienza el libro, bueno, hay 3 citas, ¿no? Sobre el viaje. Yo las voy a leer. Y tú me dices, porque yo siempre tengo esta curiosidad, ¿y por qué has colocado aquí esta cita? Yo comenzaba antes también citando mucho, ahora últimamente no cito nada, ¿no? Bueno, a ver, tienes aquí una de Jack Kerouac, y dice... este libro, pues, está concebido para demostrar que independientemente de cómo se viaje, los atajos que se tomen, del cumplimiento o no de las expectativas, uno siempre acaba aprendiendo algo que termina por editar el pensamiento. Sí. Escogí a Kerouac, bueno, este texto pertenece a Satori en París, que es un libro de viaje, que fue un viaje que realizó a Irlanda y Francia, y porque yo veía a este Marcos Sima, a este joven poeta inestable, como una especie también de deudor de los poetas beat, con ese lenguaje tan directo, y porque es un poeta en movimiento, ¿no? Que es algo que a mí siempre me ha interesado mucho de todo este grupo. Y luego también, cuando dice aquí esta frase, independientemente de cómo se viaje,
porque considero que además la poesía también es una forma de viajar, ¿no? Claro, una forma de ir sí. Al menos al interior de uno mismo. Sí, sí, como decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que en el diario de Poeta Aymar, la que viaja cuando viaja es mi alma, ¿no? Esta es la que está realmente viajando, ¿no? Bien, sí. Luego hay otra cita de Caballero Bonal y dice: a veces me perdía por trayectos contrarios, por rutas invivibles. Sí, es un verso de ese poema extenso que se llama Entre Guerras, que a mí me resuena muchísimo, porque yo en cantidad de momentos de mi vida me he sentido que iba en la dirección equivocada, y porque aquí Marcos, como decíamos antes, está intentando curarse de algo. Él está en uno de esos trayectos invivibles y quiere salir de él. Luego ya veremos. Luego ya lo veremos, sí. No lo voy a contar. Que se vaya descubriendo. Eso, exactamente, sí. Y finalmente, como había dicho, la cita de Roberto Bolaño. Yo sé que a José Roberto Bolaño le gusta muchísimo. Y dice: pero de alguna manera el viaje ya había terminado cuando lo empezamos. Sí, es uno de sus textos. ¿Cómo lo calificaría? Bueno, voy a decirlo así, buscaba otra palabra, pero no me viene ahora. Es uno de sus textos, creo que más de búsqueda, ¿no? Él tiene en varios libros, en varios trabajos también en la prosa, momentos de estar circulando, de estar moviéndose hacia algún sitio, pero en realidad no nos importa la meta, sino insiste y detalla y detalla y detalla el momento preciso igual de circular en un coche y dar vueltas por el desierto y tal. Y eso es uno de los textos en los que describe ese movimiento con otros amigos también, ¿no? Y porque para mí también la literatura es un poco esto. Pero de alguna manera el viaje ya había terminado cuando lo empezamos. Creo que se escribe en la mayoría de las ocasiones mirando hacia atrás. La memoria como un punto de partida. Sí, sí, como en busca de tiempo perdido, por ejemplo, ¿no? Del Proust. Bien. Yo veo también que, desde luego en este libro la ficción es importantísima, ¿no? Pero ¿a ti te parece que poesía y ficción van unidas? En general digo, no digo en este, que es muy evidente. En este es muy evidente. Sí. En mi caso es en este. Sí entiendo la poesía como una forma de ficción literaria, ¿no? Pero creo que se ha concretado justo en La deriva de Marcos Sima. No sé si ha sido por ese proceso de distanciamiento, de atribuir los textos, las voces a poetas que en principio no soy yo, no tengo por qué ser yo, porque en los libros anteriores siempre han sido poemas, yo creo que como la mayoría de los poetas contemporáneos, poetas muy pegados a la cotidianidad, al día a día, al momento social que vivimos, y aquí ha habido un proceso de distanciamiento. Ha sido más ficcional. Sí, lo que desde luego sí que encuentro también aquí en La deriva es la utilización de estructuras clásicas. Esto es una constante en tu poesía. De hecho, en otros libros, por ejemplo este cuaderno de bitácora, utilizas estructuras clásicas de formas incluso más elevadas para contar cosas entre comillas más bajas. Y siempre hay un juego, hay cierto juego. No iba a leerlo, pero voy a recitarlo. A mí me hace mucha gracia este poema. Este es de cuaderno de bitácora y es un soneto. Es un soneto. Y entonces, solamente el título es: La doctora Márquez recrimina al poeta por no usar preservativos.
Soneto. Corrige, irresponsable, esa manía, y el buen juicio se instale en tu entrecejo, porque no es la primera vez que dejo reseñada en tu ficha la alegría, con que apría por rindes pleitesía. Cale en ti, más que el ron, este consejo, aunque no esté en tu afán llegar a viejo, y el peligro estimule tu poesía. No habite más olvido entre tus piernas, ni la arrebatadora pasión haga de ti un pelele cuya manta acusa, incluso en detrimento de la musa. Preserva tu salud, caiga quien caiga, sea el lecho como el verso que gobiernas. A mí siempre me ha hecho mucha gracia el soneto. Hay mucho juego, ¿verdad? Literario, incluso en más poemas que tienes en otros libros, ¿no? Bueno, y una búsqueda, porque el mismo Poemas del Sublime Cotidiano bueno, son recortes, ¿no? de periódicos, las has explicado antes, ¿verdad? Sí. Incluso también de Mira mi corazón hay otra edición en la cual tienes los collages independientes de los textos. Es una edición doble, sí. Una edición doble, o sea, de... no lo has traído, Mira mi corazón. Ay, no lo has traído, vale. Bueno, pues de Mira mi corazón hay una edición doble y una de ellas viene así en una cajita y con los collages y aparte los textos. Es una edición que hizo artesanalmente Isabel Huete, la editorial Diógenes Internacional, y en el año 2005, con 2 o 3 meses de diferencia, se publicó el mismo libro con esos dos formatos, como libro objeto en Diógenes y en Baile del Sol como un libro convencional de su colección. Bien, yo voy a citar ahora de las prosas, que la prosa es el del cuaderno rojo, este cuaderno que se pierde y no se sabe de qué poeta es. Eso ya lo sabréis cuando os leáis o no, cuando terminéis de leer el libro. Y entonces, bueno, dice así: de algún modo encontraba en esas páginas la constatación de algo en lo que venía pensando. La enajenación de escribir, acaso, venga a paliar la enajenación del dolor. Pero ¿qué nos curará de la enajenación de la escritura? Y yo te pregunto, ¿qué nos curará de la enajenación de la escritura, José? Pues seguramente la lectura. La lectura, porque yo estoy convencido de que precisamente el proceso es inverso a como decía Cervantes, ¿no? La lectura no nos enajena, como le ocurre a Don Quijote, sino que es el antídoto, es la protección muchas veces para esta deriva que tiene este mundo horrible, esta sociedad. Y yo creo que la forma de anclarnos en lo que es la esencia del ser humano es a través de la literatura y la lectura, la música quizá también. Sí, bueno, pues yo te invito a que nos toques unas canciones, por favor. Lo voy a hacer encantado. Vale. Antes he comenzado con un doble texto. Era una canción que contenía un poema inédito, que yo lo llamo Blues número 2, que hay un Blues número 1, y el Corazón de Piedra, que pertenece al libro Cuaderno de Bitácora. Continúo con la canción del verano, del libro Las Nubes. Como el verano ha nacido para el sueño y el placer, para madurar los soles hasta recoger su almíbar. Como el verano ha nacido para el jugo y la alegría, para albergar un enjambre de luciérnagas fugaces
primavera, las promesas son cansancio, un disfraz del corazón, afanado en devorar las heces de su letargo, las heces de su letargo. Como el verano he nacido para el aquí y el ahora, para enmudrecer los grillos cuando la sangre sea densa y con dulzura imposible el cielo acalma la hierba. Como el verano he nacido para el eterno retorno, así el deseo no vuelve. ¿Acaso el amor sobreviva al clamor de las cigarras? Como el verano he nacido para olvidar las promesas que quiero la primavera, las promesas son cansancio, un disfraz del corazón, afanado en devorar las heces de su letargo. Voy a continuar con un texto, poema, canción inédito que se llama Resistencia. Bienvenido al desierto, bienvenida a tu hogar, donde todo ha cambiado para seguir igual. Si una vez fue posible elegir la verdad, hoy es un motor trucado atronando el erial. Las palabras precisas que filtra el corazón son nuestra resistencia, nuestra revolución. Te recuerdo, Amanda, en Playa Girón, cuando el vuelo de John nos imaginaba compartiendo todas las cosas, pero muy pronto el sueño acabó. Bienvenida al cemento, bienvenido chaval, donde todo está ardiendo para seguir igual. Si se oscurece el sol, no debes tener miedo, cantaré tu canción y sabrás que te quiero, porque juntos podemos aún desobedecer y apagar este incendio, no con agua sino con sed. Vaga, viga, higa, campanadas, amor, si ya el viejo día nos advertía y una lluvia cayendo de forma atroz aún no oscurecido, pero ya falta menos. Nosotros nos
terminar con un par de poemas incluidos en el libro La deriva de Marcos Sima. Como veis, me gusta mucho jugar y combinar los géneros, los recursos. Este poema es una de las canciones de La deriva, se llama Calipso, precisamente. Calipso es esta ninfa que se enamora perdidamente de Ulises y lo tiene retenido en su isla durante 7 años. Y este es el momento en que conocéis la Odisea, me imagino, ¿no? Es un texto que a mí me gusta muchísimo, que me parece precioso ese momento en que ella accede por fin a dejarle partir, que incluso le ayuda a construir una balsa en la que echarse al mar. Y ese momento en la orilla de la playa que tienen y que le ve mohino, Calipso le ve que está como deprimido y tal, y le intenta que se le pase, y le dice Ulises: ya sé que Penélope no puede comparársete ni en belleza ni en estatura, le dice Ulises. A mí me parece enternecedor, me hace muchísima gracia además lo de la estatura, que tiene una doble connotación, claro. Porque ella es una diosa y él es mortal. Partir, y Calipso lo entendió. No hay día que no recuerde el interior de su cueva, recostados en el tálamo, velidades de mi verga. Yo tenía que partir y Calipso lo aceptó, acoplándome a su espalda, penetraba la floresta y me bebía las lágrimas de su manantial de amor. Éramos juntos el agua y la sal, el sol y la arena, las olas del mar. Ella me seguía a mí, partir y Calipso lo aceptó, acoplándome a su espalda, penetraba la floresta y me bebía las lágrimas de su manantial de amor. Partir, Calipso lo entendió. No hay noche que no recuerde los zarcillos de sus lomos, las ajorcas de sus piernas, las perlas de su sudor. Éramos juntos el agua y la sal, el sol y la arena, las olas del mar. Ella se subía en mí y yo crecí en ella. Yo tenía que partir y Calipso lo aceptó, acoplándome a su espalda, penetraba la floresta y me bebía las lágrimas de su manantial de amor. Yo tenía que partir y Calipso lo aceptó. Penélope te quiere y desdefiende. Sí.
otra parte de la historia. Eso. Cruda realidad. Sí, porque al final de ese diálogo es muy bonito también. Dice Homero, fueron al interior de la cueva y hallaron en el amor contentamiento. Una expresión muy bonita. Contentamiento, ¿sí? Bueno, voy a terminar entonces con una de las canciones de La Deriva. La que cierra esa sección se llama precisamente Canción. Ahora cuando navego sin rumbo, ya no tiende hacia ti mi vida, ya no eres la sombra que surca el horizonte y lo ilumina. Ahora ya no te abordo en el muelle, cada vez que me sales al paso, ya no me muero por verte. Tiembla mi voz para hablarte. Hola, ¿qué tal? Hacía mucho tiempo te has cambiado el pelo, pero tú siempre estás guapa y sigues sonriendo como solías. Quizás no sabes que nada es igual, aunque igual yo navego sin rumbo. Y aunque tú enamoras mi quilla, ya no soy esa vela que arde en un barco a la deriva, porque ahora ya no te espero, ni te busco como a lo único. Ahora ya no te persigo en ti, aún mejor no te persigo en mí. Con la religiosidad de una mantis la vida se alimenta de desapariciones. Tienes la misma sonrisa de entonces, tarde o temprano tendrás que llorar. Aunque a veces navegues sin rumbo, ya no salgo más a tu encuentro, ya no estás en todo lo que veo, trascendida de ti, de tu cuerpo. Ahora que ya eres canción, ya no tiende hacia ti mi vida. Otra tú, otra voz, otro cuerpo, revela más de ti que tú misma. Otra tú, otra voz, otro cuerpo, revela más de ti. Revela más de ti, revela más de ti que tú misma. Bueno, gracias de verdad por haber venido, Muchas gracias por a usted. esta atención, Por este rato tan